Bienvenidos a El Aguadito. Hoy vamos a pincharte el globo sobre ¿por qué todos te dicen que eres tan dulce? Las abejas te siguen, siempre tienes dulces sueños y el motivo por el cual no te puedes ir de luna de miel, la diabetes. Disculpen. Pero antes, las noticias flash. El Premio Nobel de Medicina 2021 fue para David Julius y Arden Patapoutian por sus descubrimientos sobre los receptores para la temperatura y el tacto. Cabe señalar que el Premio Nobel incluye tanto la medicina como la fisiología. Quizá por eso uno espere que se premie un tratamiento médico o una vacuna, porque seamos honestos, ¿temperatura? Pues ya sé si hace frío o calor, es más, tenemos a los termómetros para que nos lo digan. ¿Y el tacto? Pues la verdad, el tacto no es solo sentir cosas, sino que nos ayuda a percibir el mundo y comprenderlo. Y el conocimiento sobre ambos abre todo un campo para la fabricación de compuestos que puedan modificarlas y tratar dolencias como el dolor crónico, la inflamación o hasta el síndrome de ojo seco. Y aunque no queda claro si renunció o lo renunciaron, se produjo la salida del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Y en noticias que no puedo demostrar científicamente que estén relacionadas, pero muy probablemente sí, el dólar al fin bajó algo, con 4.07 la compra y 4.11 la venta. Con fe. Se acerca Halloween, aquella fecha en que está permitido ser gatita sexy, enfermera sexy, policía sexy y todo aquello que otro día llamaríamos de forma diferente, aunque también es la fecha en la que muchos niños esperan para comer todos los dulces que puedan. Pero ¿sabían que el consumo de azúcar por persona en el Perú se elevó 35 veces en los últimos 100 años, pasando de 2 a 70 kilos anuales? Así es, una persona consume en promedio 70 kilos de azúcar al año. Y es sabido que el aumento de azúcar en la sangre deteriora las paredes de arterias, venas, contribuye al aumento de la presión sanguínea, del ácido úrico, lo cual daña órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones. ¿Y cómo le llamamos a la enfermedad donde los niveles de glucosa, es decir, azúcar, en la sangre están muy altos? Exacto, diabetes. Y es una enfermedad que afecta a 4 de cada 100 personas en el Perú, es decir, más de 1 millón de personas diagnosticadas con diabetes. Y en el mundo su prevalencia es del 8% y va en aumento. ¿Y por qué se produce? Pues aparece cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Recordemos que la insulina es una hormona que regula justamente la concentración de glucosa en la sangre. Pero junto con la explicación médica, debes saber que va de la mano con muchos factores que están en ti mejorarlos, como mala alimentación, obesidad, sedentarismo, fumar, estrés, colesterol elevado, alcohol, falta de sueño e hipertensión, entre otros. ¿Y cómo se diagnostica? Contamos con 3 pruebas de sangre: la glucosa basal en ayunas, que es la clásica prueba que nos hacen en los chequeos anuales, la hemoglobina glicosilada, que mide el promedio de glucosa de los últimos 3 meses, y la tolerancia oral a la glucosa, donde primero nos dan de tomar un jugo dulce y luego van midiendo el azúcar. Cabe señalar que no existe una prueba superior a otra y que cada una de ellas no detecta la diabetes en los mismos individuos. Por eso es que a veces nos solicitan realizarnos las 3 juntas, y todas deben ser repetidas en 2 ocasiones. Obviamente hay excepciones y condiciones que pueden alterar los resultados, tanto en horas de ayuno o enfermedades previas, por lo que es importante la orientación de un médico y no solo ir a hacerse la prueba y luego consultar por WhatsApp a tu sobrino que estudia medicina. Pero así como multifactorial, también trae múltiples consecuencias, al ser la diabetes causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, es decir, derrame, disfunción eréctil, neuropatía diabética y amputación de los miembros inferiores. Por ello, la meta del tratamiento y el seguimiento están enfocados no solo en los valores de glucosa, sino también de colesterol, triglicéridos, presión arterial, peso, albúmina y cambios en el estilo de vida en general. Y como cereza del pastel, pastel que no te puedes comer si tienes diabetes, está relacionada al mayor riesgo de severidad por COVID. Respecto al tratamiento, la diabetes, al igual que el glotón, no se quita, se controla. Hay múltiples esquemas de tratamiento, pastillas, insulina, pero pilar fundamental son los cambios en el estilo de vida. Sin duda la diabetes es un tema bastante amplio y en el que, sin orientación profesional, caeremos en muchos mitos. Por ello, contamos con la participación de la doctora Claudia Burela, médico endocrinólogo. Doctora Burela, gracias por su participación y coméntenos. Si no tengo familiares diabéticos, ¿puedo llegar a padecerlo? No es necesario tener familia con diabetes para estar en riesgo de contraer la enfermedad. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que tiene un origen multifactorial y de hecho el factor genético es muy influyente. Se sabe que familia de primer grado como papá, mamá, hermanos o hijos nos va a predisponer a tener diabetes
con mayor riesgo a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, actualmente se sabe que el mayor determinante es el factor ambiental en el desarrollo de la diabetes. Y el factor ambiental se refiere a los estilos de vida principalmente. Entonces, en ese sentido tenemos como factores de riesgo al sedentarismo, a una dieta mal balanceada y al mismo tiempo otros hábitos como el tabaquismo, alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a perjudicar la salud del paciente. Si nos ponemos a pensar, estos factores también son aquellos que nos predisponen a tener sobrepeso u obesidad, y estas dos condiciones son muy determinantes y se ha observado cómo el incremento de estas dos patologías está en relación directamente proporcional con el incremento en casos de diabetes en todo el mundo. Si no tengo obesidad, ¿puedo desarrollar diabetes? No es necesario solamente tener obesidad para desarrollar diabetes. Si nos enfocamos en el peso, de hecho, el factor principal es el nivel de grasa visceral, no tanto el nivel de grasa corporal total. Esto quiere decir que una persona no tiene que estar necesariamente obesa para estar en riesgo, sino que bastaría con tener sobrepeso o incluso teniendo un índice de masa corporal normal, estando en un peso normal para su talla, el paciente puede estar en mayor riesgo de tener diabetes si tiene un incremento en el volumen abdominal. Por otro lado, existen otras condiciones que también están determinando mayor riesgo. El uso de ciertos fármacos, por ejemplo la terapia crónica con corticoides, la presencia de otras enfermedades desde el punto de vista endocrino, por ejemplo, problemas hormonales como el hipertiroidismo mal controlado. Aunque el determinante principal es el peso, estamos hablando de acúmulo de grasa, sobre todo abdominal. Muchos pacientes me dicen, escuché que quizá no tenga diabetes, que puede ser solo emocional. ¿Es correcto? El término diabetes emotiva no está definido. La diabetes no es una enfermedad emocional ni emotiva. No existe la diabetes emotiva, no existe la hipertensión emotiva. No existen realmente enfermedades crónicas prevenibles que tengan un origen emocional o que se definan como emotivas. Lo que ocurre en estos casos es que los pacientes tienden a confundir que justo coincide que se sienten mal o que tienen malestar, se miden la glucosa, por ejemplo, y esta está alterada o está elevada, y consideran que la causa de esto ha sido un problema emocional o algún factor de estrés físico o mental que los ha venido aquejando. Sin embargo, cuando nosotros indagamos qué está pasando antes de ese evento o antes de ese problema, nos damos cuenta que el paciente venía mal controlado, ya que no estaba teniendo una adherencia adecuada a su tratamiento o que no estaba cumpliendo con las indicaciones de la alimentación. Y aunque las emociones fuertes efectivamente pueden también alterar mis niveles de glucosa o cambiar mis niveles de presión, una persona saludable, una persona que no tiene estas enfermedades, no va a tener ningún problema en regular de manera correcta los niveles de glucosa o los niveles de presión arterial. Si me indican insulina, ¿nunca podré dejarla? Actualmente ya se sabe que la terapia farmacológica debe ir desde el inicio de la enfermedad y no se debe suspender. Quiero recalcar esto porque son muchos los pacientes que piensan que al haber regulado y al ver sus glucosas bien, dejan de ir al médico e incluso suspenden su medicación porque consideran que ya están bien, que la glucosa ya bajó, y dejan de tomar sus fármacos. Este es un error muy grave, ya que el control de la glucosa es diario y el requerimiento farmacológico va a seguir siendo diario, ya que todos los días comemos y todos los días necesitamos energía y necesitamos realizar nuestras actividades normales. Entonces, es súper importante continuar con la medicación indicada, pero lo otro que no pueden dejar de cumplir en casa es la alimentación y el ejercicio. No hay paciente que esté bien controlado, a pesar de tener el fármaco más importante o el mejor medicamento para diabetes, incluso usando insulina, el paciente puede no estar bien controlado si es que no cumple con la parte nutricional. Si no tengo síntomas, entonces ¿eso significa que mi azúcar está bien? No. Una persona sin síntomas de diabetes definitivamente no quiere decir que se encuentre bien. De hecho, la diabetes suele ser asintomática la mayor parte del tiempo, y 1 de cada 2 pacientes que tienen diabetes no lo saben. O sea, la mitad de los pacientes que tienen diabetes prácticamente no sabe su diagnóstico. Es por eso que trabajamos tanto en la prevención. Lamentablemente, la enfermedad solo va a dar síntomas o cuando ya está cursando con complicaciones crónicas, es decir, cambios en la visión, daño de la retina, enfermedad renal crónica o neuropatía diabética, que sí es dolorosa y por ese motivo sí pueden acudir los pacientes a la consulta, o en todo caso cuando está agudamente descompensada. Los síntomas clásicos son exceso de sed, el cuerpo necesita hidratarse nuevamente porque se está perdiendo mucha glucosa a través de la orina y eso condiciona que tengan exceso de orina, ¿no? Llamado poliuria. Entonces son pacientes con polidipsia, mucha sed, poliuria, exceso de frecuencia de ir a orinar incluso durante el día y también durante la madrugada,
ese es un indicador importante. Exceso de hambre, porque el paciente no está aprovechando los nutrientes de sus alimentos. Entonces, de esa manera, esos podrían ser signos de alarma. No puedo esperar a encontrarme en esas condiciones para buscar ayuda médica. ¿Qué cuidados, aparte de tomar mis medicinas, debo tener si soy diabético? La dieta es bastante flexible, bastante permisiva y sobre todo se basa en porciones, en cantidades y en balance global de alimentos, es decir, qué cantidad de carbohidratos me corresponde, cómo debo mezclar ese carbohidrato, la proteína, la fibra que no debe faltar en cada plato, etc. Y el día que el paciente no come bien, cuando tienen un glucómetro en casa, se pueden dar cuenta de cómo esos valores fluctúan. Y eso es justamente lo que más queremos evitar. El fármaco no va a ser la única herramienta, sino que lo que hagan en casa y lo que coman determina cómo está la glucosa día a día. Muchas gracias, doctora Burela, por sus excelentes alcances. Y recuerda, si quieres comerte esa caja de bombones que es la vida, debes cuidarte, y mejor aún si no esperas a ser diagnosticado con diabetes. Siempre repetiremos en el aguadito que la prevención es primordial. Y en una sorprendente efectividad de la producción tenemos una mención, con la cual espero me compre una silla, si no el siguiente tema será la lumbalgia. Si eres odontólogo u obstetriz y deseas alcanzar el CERUMS o residentado, prepárate en Ciremo, quienes consiguieron el primer puesto en el examen nacional de odontología. Este 17 inician un nuevo curso. Esto fue el aguadito, donde te curamos de la resaca de la desinformación. ¡Chao!